Stephen Tolmin y la argumentación en la educación. Stephen Tolmin nació en Londres en 1922 y se nacionalizó en Estados Unidos. Tolmin pasó gran parte de su vida como profesor universitario en Oxford, Columbia, Stanford y la Universidad de Melbourne en Australia, entre otras. En 1942 recibió su bachillerato en Letras y Ciencias Naturales en el King's College. En 1948 obtiene una maestría en Artes y su doctorado en Filosofía de la Universidad de Cambridge. Entre algunas de sus obras más importantes están El uso del argumento, libro muy bien recibido por estudiosos de la retórica en Estados Unidos, La comprensión humana e Introducción al razonamiento, junto a Richard Reich y Alan Janik. Tolmin se destacó por su presentación de una nueva teoría de la argumentación durante el siglo XX, que buscaría replantear la argumentación en base a silogismos del modelo aristotélico. El autor sugiere que estamos sumergidos en un razonamiento restringido, una racionalidad abstracta y vacía de contenido, conceñidos por cierta forma lógico-matemática o geométrica de razonamiento, que asume como modelos del método científico, y tiene como fin último la búsqueda de certezas absolutas e indubitables de tipo empírico. Para el autor, acabar con la lógica matemática ayudaría a cambiar la forma de entendernos, de comunicarnos y encontrar las soluciones desde los mismos argumentos de una discusión y sin verdades absolutas. Aún teniendo buen recibimiento de la comunidad científica, su obra es poco conocida y discutida, y con escasa divulgación. De hecho, la traducción al castellano de su obra más importante llegó 50 años después de la original. Con bases históricas, incluso en la política griega, la argumentación es uno de los más grandes temas del estudio del lenguaje, la relación social y la comunicación. Para el pensador, la argumentación debe alejarse de los dogmatismos que imponen la ley de la verdad dentro de una discusión, y se debe respaldar la búsqueda del mejor argumento dentro de un contexto específico. Los inicios de Tolmin de la argumentación se basan en una crítica a los trabajos de Aristóteles sobre la misma, ya que la manera que él tenía de analizar un argumento se fundamentaba en que el razonamiento tenía que conformarse solo por la prueba a favor del mismo. Esto seguía el funcionamiento de los silogismos. Estos son razonamientos de los que se llega a una conclusión a partir de una consecuencia que le continúa a premisas iniciales como parte de su precedente. Es, asimismo, imposible que una premisa sea verdadera si la conclusión es falsa. En el caso de Aristóteles, su análisis se estructuraba en un encadenamiento de consecuencias. Tolmin cuestiona que su manera de analizar los razonamientos no permite distinguir entre garantía y respaldo. Además critica su limitación al requerirse un término medio en las premisas, volviendo repetitivo el razonamiento. Por otro lado, al centrarnos en los paradigmas, estos se van construyendo a través de un proceso de interpretar, innovar y seleccionar ideas e hipótesis que se analizan críticamente en relación a la discusión inacabada e incompleta que se tiene. Por ello, la argumentación cumple un rol relevante a la hora de transformar y formar estos nuevos paradigmas. Siguiendo con este punto, este autor logra enlazar el desarrollo de la filosofía analítica del lenguaje diario con el racionalismo crítico de Karl Popper y el historicismo de Kuhn. Las ideas de Tolmin fueron influenciando tanto comunicadores como lingüistas y teóricos dedicados a la argumentación, aportando de esta manera en el desarrollo de las investigaciones sobre las funciones del lenguaje y del razonamiento. Stephen formó parte de autores que consolidaron un nuevo paradigma teórico-conceptual en relación a la argumentación y el razonamiento del siglo XX, pues aportó significativamente en el desarrollo de aquellas investigaciones sobre las funciones del lenguaje y el razonamiento. El modelo que desarrolla se centra en las reglas que debe tener una argumentación con ciertos pasos a seguir, los cuales se pueden utilizar en cualquier contexto o disciplina, poniendo énfasis en cómo la argumentación es dependiente de una serie de conjuntos de relaciones que pueden ser determinadas y analizadas, conteniendo permanentemente la razón en su discurso. Este autor, cuando habla del argumento, señala la estructura compleja de datos que implican un movimiento que comienza desde una evidencia y llega a la creación de una aserción, mientras que aquel movimiento de la evidencia a la aserción pasaría a ser la principal demostración
de que la línea argumental se ha llevado a cabo con efectividad. Asimismo, es la garantía la que permite esta conexión, pues determina si la postura de la argumentación es o no legítima. Para Toulmin, un argumento es una sucesión de símbolos lingüísticos. Es un tramo de razonamiento que transcurre desde los datos de inicio hasta llegar a la conclusión, estableciendo razones y objetos que determinan el contenido y la solidez de la tesis que mostramos. Stephen nos presenta un modelo analítico que se centra en las fases que debe tener una argumentación en una discusión. Estas fases son: número 1, la demanda o conclusión, donde una persona intenta justificar con una argumentación en un contexto de discusión o debate. Número 2, los fundamentos. Funcionan como datos de partida o premisa menor, formándose la base inicial para la argumentación que se quiere sostener. Número 3, la autorización o garantía. Son las que determinan si la demanda es admisible o indefendible. Además, funciona como una premisa mayor. Número 4. Los respaldos. Desempeñan el papel de brindar apoyo a las garantías. Opera como leyes, reglas o principios que le dan consistencia o sirven de sustento para la garantía. Número 5. Los calificadores modales o modalizadores. Estos desempeñan la fuerza que modaliza el camino de los datos a la aprobación. Esto debido a que no todos los argumentos sustentan sus demandas o conclusiones con el mismo grado de convicción. Si bien hay garantías que llevan indudablemente a la conclusión dicha, hay otras que lo hacen en su mayoría, pero no completamente. Entre otras posibilidades. Número 6. Las refutaciones, reservas o críticas. Son el conjunto de posibles réplicas, limitaciones, acomodamientos y contraejemplos que desestabilizan o ponen en duda el paso de la argumentación hacia la conclusión presentada. En un ejemplo, la aserción sería: en el aula de clase, los pupitres de los estudiantes y el escritorio y silla del docente deberían ser sustituidos por mesas redondas de trabajo grupal. La evidencia sería: el pupitre frena del trabajo cooperativo. La garantía sería: el rendimiento del trabajo grupal es superior al individual. Y así podríamos seguir construyendo el análisis argumentativo. Impacto de la teoría en el ámbito educativo. El uso por docentes del modelo creado por Toulmin ha permitido que estudiantes mejoren habilidades de pensamiento crítico y creativo, como el análisis, la abstracción, la sintetización, deducción e inducción, entre otras, que son sumamente empleadas en la producción e interpretación de textos, y por sobre todo en aquellos donde la modalidad argumentativa destaca. Además de esto, una de las importancias del modelo es la capacidad de identificación de argumentos que otorga la lectura y en la práctica, sus características y la posibilidad del surgimiento de preguntas y respuestas en el receptor o receptora, lo que permitiría mejores argumentos en la discusión y búsqueda de conocimiento. Además, se ha visto en investigaciones que los y las alumnas que han ido participando y mejorando la argumentación ha progresado en la construcción del pensamiento social, como consecuencia de la elaboración del nuevo conocimiento y su aplicación en la interpretación de problemas. Luego de terminar las actividades argumentativas, las y los estudiantes parecen dotar de más racionalidad en base al conocimiento generado debido a que, al tener un conocimiento más completo, la capacidad de reflexión y la explicación de estas reflexiones parece aumentar. Así también, los y las estudiantes demuestran un posicionamiento adecuado frente a las problemáticas expuestas. Por último, podemos ver que los y las estudiantes demuestran una incrementación en su esfuerzo y capacidad de resolver los problemas planteados, así como sus respuestas se vuelven más concretas y realistas. El impacto que tuvo Stephen Toulmin lo podemos observar en el sistema escolar, donde su modelo está en materias de lenguaje y comunicación, enseñando a argumentar y debatir, influyendo significativamente en la elaboración de ensayos y artículos más sólidos. En estudios expuestos por Buitrago, Mejía y Hernández, donde se hicieron investigaciones en búsqueda de generar estrategias argumentativas en los y las estudiantes, se pudo apreciar, aparte de un mejoramiento en ellos y ellas,
la capacidad de los y las profesoras de aportar y hacerse parte del proceso de aprendizaje. El modelo de Tolmin se utiliza mucho para evaluar la calidad de argumentaciones, partiendo desde datos y observaciones tangibles, justificando con razones fundamentadas, o sea, conocimiento científico aceptado. En la educación escolar, el modelo de Tolmin lo podemos ver en que los y las estudiantes se adelantan reflexivamente al texto argumentativo. También se les entrega herramientas para el análisis de conceptos en relación al objeto de estudio, así como conectores y otros elementos gramaticales. De esta manera, se permite a los y las niñas recibir de forma más amena el lenguaje científico. Jonathan Osborne señala que, al brindar la oportunidad de discutir sobre la naturaleza de la ciencia y sus propias ideas, los estudiantes estarán participando en una práctica epistémica propia y normativa de la ciencia. La argumentación y la enseñanza mejora la comprensión problemática, ayuda a la comprensión de la ciencia, mejora la capacidad comunicativa, crítica y de decisión, como la propia capacidad argumentativa y en equipo. Por lo que será muy importante tener en cuenta la dimensión social a la hora de considerar la argumentación en el aprendizaje. Como expresa Etienne Wenger, somos seres sociales, es un aspecto esencial del aprendizaje, y que esto explica la importancia de la interacción para la argumentación, por ejemplo, entre docentes y estudiantes. Si bien el modelo es usado actualmente en ramos escolares y en estructuras de artículos, ensayos, entre otras, Tolmin es también fuertemente criticado por otros autores. Una de las críticas más repetidas cuestiona que el modelo de Stephen solo pone de manifiesto una premisa implícita de los silogismos que él mismo cuestiona, siendo en la lógica tradicional denominado premisa mayor. Hay otros autores que señalan que el modelo de este autor es un ejemplo de un epiquerema. En otras palabras, es un tipo de silogismo irregular que comprende elementos agregados que no son premisa, pero sirven para corroborar o sostener estas mismas. En general, las críticas apuntan a la forma de análisis que Tolmin ha presentado como novedoso o diferente de los silogismos de Aristóteles, pero que finalmente solo eran mejoras leves de los mismos. Líneas vigentes. En uno de los textos escritos por Tolmin, Los usos de la argumentación, se puede entender que se encuentra dirigido hacia la labor de comprensión de la forma de estructuración, justificación y respaldo de los juicios de las ciencias de la conducta, localizando su texto las partes de un argumento que permite el entendimiento del procedimiento racional en las ciencias también, sirviendo entonces para el apoyo esencial de los argumentos, la procedencia del mismo, la fuerza y el criterio de aplicación utilizado. Por otro lado, como nombramos anteriormente, en el ámbito escolar su modelo es aún significativamente ocupado para la enseñanza de análisis y creación de textos informativos y argumentativos, pues se evidencian las secuencias de los argumentos y su contenido. Además, si ponemos atención en otras líneas, el modelo de Tolmin está muy presente en la política y en las ciencias duras, pues es en estas donde prima la argumentación para sostener una postura con los elementos propios de este modelo.